Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 313. Libro de Ezequiel, capítulo 19. Lamento por los príncipes de Israel. Dedícale este lamento a la nobleza de Israel. En medio de los leones, tu madre era toda una leona. Recostada entre los leoncillos, amamantaba a sus cachorros. A uno de ellos lo crió, y éste llegó a ser un león bravo, que aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Las naciones supieron de sus excesos y lo atraparon en una fosa. Se los llevaron encadenado a Egipto. Cuando la leona madre perdió toda esperanza de que volviera su cachorro, tomó otra de sus crías y la convirtió en una fiera. Cuando este león se hizo fuerte, se paseaba muy orondo entre los leones. Aprendió a desgarrar su presa y a devorar a la gente. Demolía palacios, asolaba ciudades y amedrentaba con sus rugidos a todo el país y a sus habitantes. Las naciones y provincias vecinas se dispusieron a atacarlo. Le tendieron trampas y quedó atrapado en la fosa, encadenado y enjaulado. Lo llevaron ante el rey de Babilonia. Enjaulado lo llevaron para que no se oyera sus rugidos. En los cerros de Israel, en medio del viñedo, tu madre era una vid plantada junto al agua fructífera y frondosa. Gracias al agua abundante, sus ramas crecieron vigorosas, aptas para hacer cetros de reyes. Tanto se creció que se destacaba por encima del follaje. Se le reconocía por su altura y por sus ramas frondosas, pero fue desarraigada con furia y arrojada por el suelo. El viento del este la dejó marchita y la gente le arrancó sus frutos. Secas quedaron sus vigorosas ramas y fueron consumidas por el fuego. Ahora se halla en el desierto, plantada en tierra árida y reseca. De una de sus ramas brotó un fuego, y ese fuego devoró sus frutos. Nada queda de esas vigorosas ramas, aptas para hacer cetros de reyes. Este es un lamento y debe entonarse como tal. Capítulo 20. Historia de una rebelión. El día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor y se sentaron frente a mí. Allí el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, habla con los jefes de Israel y adviérteles que yo, el Señor omnipotente, digo: ¿así que ustedes vienen a consultarme? Pues juro por mí mismo que no dejaré que me consulten, lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalos tú. Hazles ver las repugnantes prácticas de sus antepasados. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente: el día en que elegí a Israel, con la mano en alto le hice un juramento, y la descendencia de Jacob, el día en que me di a conocer a ellos en Egipto, volví a hacer este juramento. Yo, el Señor, su Dios, en aquel día, con la mano en lo alto, le juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, la más hermosa de todas. A cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables con los que estaba obsesionado y que no se contaminara con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios.
Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con los que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, entre las cuales vivían los israelitas. Porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo no me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di decretos y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes lo obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos, exterminarlos, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlo de Egipto. También, con la mano en el alto, en el desierto, les juré que no los llevaría a la tierra, que les había dado la tierra más hermosa de todas, donde abunda la leche y la miel. Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados. Y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos. Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto no los destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije a sus descendientes: no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes ni se contaminen con sus ídolos. Yo, el Señor, su Dios, sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí, no siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé en agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones, los esparciría entre los países, porque obsesionados como estaban con los ídolos de sus antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis decretos y profanaron mis sábados. Hasta les di decretos que no eran buenos y leyes que no daban vida. Los contaminé con sus propias ofrendas, dejándolo ofrecer en sacrificio en su primogénito, para horrorizarlos y hacerles reconocer que yo soy el Señor. Por tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel y adviérteles que yo, el Señor omnipotente, digo: en esto también me ofendieron tus antepasados y me trataron con absoluta infidelidad, cuando hice entrar en la tierra que con la mano en lo alto había jurado darles cualquier cerro o árbol frondoso que veían les venía bien para hacer sacrificios y presentarme esas ofrendas que tanto me ofenden. Allí quemaban incienso y derramaban sus libaciones. Y les pregunté: ¿qué significa ese santuario pagano que tanto frecuentan? Y hasta el día de hoy, ese lugar de culto idolátrico se conoce como santuario pagano, juicio y restauración. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados y se prostituirán con sus ídolos detestables,
Hasta el día de hoy, ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas y al sacrificar a sus hijos, pasándolos por fuego en honor a los ídolos. Y ahora, ustedes israelitas, ¿vienen a consultarme? Juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo, jamás sucederá. Lo que ustedes tienen en mente, queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo que adoran a palo y a la piedra. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones y allí los juzgaré cara a cara, así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto. También los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí, y los sacaré del país. Ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor Omnipotente, si no quieren obedecerme, vayan y adoren a sus ídolos, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos, porque en mi monte santo, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo de Israel, todos los que habitan en el país. Yo, el Señor, lo afirmo. Allí los recibiré y exigiré sus ofrendas y sus primicias, juntos con todo lo que quieran dedicarme, cuando yo los saque a ustedes y los reúna de todas las naciones y pueblo donde estarán esparcidos en presencia de las naciones, los recibiré como incenso agradable y les manifestaré mi santidad. Y cuando yo los lleve a la tierra de Israel, al país que con la mano en lo alto había jurado a sus antepasados que le daría, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Allí se acordará de su conducta y de todas sus acciones con las que contaminaron y sentirán asco de sí mismo por todas las maldades que cometieron. Pueblo de Israel, cuando yo actúe a favor de ustedes, en honor a mi nombre, y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Nuevo Testamento. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 16. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés, la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y rocío, el libro de la ley, y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre de pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues
Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificio superior a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simplemente copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para representarse ahora ante Dios en favor nuestro, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Antiguo Testamento, Libro de Salmos, capítulo 121. A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme. El que te cuida, jamás duerme, ni se adormece. El que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Meditación del día de hoy. Podemos observar, la muerte es el resultado forzoso del pecado, porque el pecado simplemente, mi querido hermano, nos aleja de Dios, que es la fuente de vida. ¿Qué sucede con la Biblia? La Biblia insiste en que no hay perdón sin derramamiento de sangre. Muy interesante este capítulo de Hebreos, capítulo 9, verso 22. Nuestras únicas opciones son pagar nosotros el precio. Muerte espiritual eterna o que alguien pague por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, ya pagó ese precio. Su muerte en la cruz cubre el rescate por ti y por mí, que nos restaura en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar su sacrificio para recibir esa vida eterna. Bendiciones.